Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Este video es para realizar un proyecto final, video tutorial sobre el módulo 7 del Diploma de Administración Integral de Nómina, impartido por el maestro Omar Nieto. De este módulo se trata sobre finiquitos e indemnizaciones. Soy Carlos Alejandro Solís y comencemos. Ahora bien. ¿De qué tratará? Pues es un caso práctico sobre el supuesto de despido injustificado y negativa de reinstalación. Comenzaremos con los datos generales y los datos del trabajador. Datos generales, salario mínimo y la UMA al 2024, que serán 248,93 y 108,57 respectivamente. Y los datos del trabajador, el nombre es Osvaldo Solís Bueno, el tipo de contratación por tiempo indeterminado. La fecha de ingreso es 28 de julio de 1997, fecha de despido injustificado el 10 de marzo del 2024 y la fecha de liquidación ante el tribunal el 8 de junio del 2024. Los salarios caídos a la fecha de liquidación son de 90 días y el salario mensual de los 18.500. Las vacaciones que le corresponden serán de 30 días y la prima vacacional del 25%. El aguinaldo es superior a la ley, es de 20 días y el salario de integrado corresponderá a 663 pesos. Los años completos de servicio serán 26. Ahora bien, para el salario diario integrado, pues como se me enseñó anteriormente, solo se tomarán las prestaciones que se mencionaron sobre en los datos generales, ya que para realizar el IMSS Infonavit el video se alargaría de más. Para sacar el salario diario integrado serán las vacaciones por la prima vacacional. Eso se le sumará al aguinaldo y nos dará 27,5. Eso se dividirá entre los 366 días que resulta de ser de este año 2024 más la unidad y nos dará 1,075. Para el cálculo de días que se realizará, eh, que se tomará en cuenta para el cálculo de la proporción del último año de la prima de antigüedad, pues se podrá realizar de dos formas. Una tablita se puede ir anotando día por día o los días del mes, o una resta en Excel al realizar esta resta se le deberá de eh, aumentar la unidad para que pues nos dé los días que son en realidad. Comencemos con el cálculo de la cuota diaria del trabajador. Ese será el salario mensual entre los días del mes, que serán 30. Nos dará el salario diario, que serán 616,77. Ahora el cálculo de la parte proporcional del último año. Empezaremos con el aguinaldo. Será el salario diario por los días de aguinaldo y nos dará el aguinaldo total que recibiría el trabajador entre los días del año, que son 366 en este caso, y nos dará la proporción diaria del aguinaldo. Se multiplicará por los días que anteriormente pues se sacó con la tablita o la resta en Excel y nos dará la parte proporcional de aguinaldo de vengada. Para las vacaciones era algo similar. El salario diario se multiplicará por los días de vacaciones a la que tiene el derecho el trabajador entre los días del año. Nos dará la proporción diaria y se multiplicará por los días laborados en el último año de servicios y nos dará la parte proporcional, que serán 11.474,04. Para la prima vacacional se multiplicará la cifra que acabamos de realizar en el cálculo anterior por el 5%, que es lo que le corresponde, y nos dará de 2.868,55, perdón. Para el total de finiquito, pues se sumarán estas tres cálculos que se realizaron anteriormente y nos dará el total de 16.701,39 pesos. Ahora, para la determinación de la prima de antigüedad, pues para saber o para poder tomar el salario base de cálculo, que es una parte importante, pues debemos de comparar el salario diario o el doble del salario mínimo en el área del 2024, ya que pues en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona esto, que lo que salga el menor, sí, el menor salario, pues se tomará como base. En este caso es el doble salario. Y bueno, comencemos por la determinación de la prima antigüedad.
por los años de servicios prestados será los días del salario, que esa es una constante de 12 por los años completos de servicio, nos dará el total de días, ese se multiplicará por el salario base que se acaba de realizar, el cálculo, y nos dará el importe de prima antigüedad por años completos de servicio. Ahora bien, para la parte proporcional de los días laborados al último año, pues se realizará los días de salario por concepto de prima, que serán de 12 por el salario de base de cálculo. Eso nos dará el importe de prima de antigüedad por el año de servicios completos entre los días del año, que son 366. Nos dará la proporción de la prima de antigüedad por día. Eso lo multiplicaremos por los días de vengados al último año, que hay una nota que se deben considerar los días laborados en el último año de servicios, más los días de salario caídos a la fecha que se encontramos en los datos generales del programa. Entonces nos dará el importe proporcional a la prima de antigüedad devengada a la fecha de despido injustificado. Estas dos anteriores cálculos se sumarán para saber el monto total de prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Esto cabe mencionar que es antes del ICR. Ahora bien, para la indemnización constitucional, pues serán 3 meses de salario y nos basaremos en este caso el salario base de indemnización como el salario diario integrado por los 30, por los 3 meses que se consideran como 30 días cada uno y nos dará el importe de indemnización constitucional total de 59.670.08. Ahora bien, por el cálculo del importe de 20 días de salario integrado que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización ante la negativa patronal de instalación, eh, para este cálculo será el salario integrado como base de indemnización por los 20 días de salario por los 20 días por cada año de servicios. Nos dará una indemnización por un año de servicios y eso por los años completos de servicios nos dará el importe de indemnización por años completos de servicios. Ahora bien, pues cabe realizar el cálculo del importe por la parte proporcional al último año, que es la indemnización por un año de servicios que anteriormente ya habíamos calculado. Entre los días del año nos dará la indemnización diaria por los días vengados al salario de salario durante el último año de servicios, que serán 317, nos dará el importe de parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicios. En este hay otra nota que pues se deben de considerar igual los días laborados en el último año de servicios más días de salarios caídos. Para el total de concepto de 20 días por negativa se realizará la suma de estos dos anteriores y nos dará un total de 356.245.24. Para los salarios caídos, pues se realizará el salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos por los días de salarios caídos, que en este caso venían en los datos generales y son 90. Eh, el resultado será de 59.670.08. Ahora bien, para la determinación del ICR aplicado a finiquitos y a la liquidación, pues se deberán realizar dos tablas, uno para realizar el exento para el finiquito y otro para la prima indemnización. Para el finiquito, pues se tomará en cuenta el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional de vengada. El exento para estos, cabe resaltar que para el aguinaldo serán de 30 UMAS y para la prima vacacional serán de 15 UMAS, que en los datos generales pues ya venía el valor de la UMA. Por lo tanto, al restar esto, pues nos dará el grabado total de finiquitos que será 12.714 pesos. Ahora bien, para la prima indemnización, pues será la suma del monto total de prima de antigüedad más la indemnización constitucional más la indemnización que le corresponde al trabajador por concepto de 20 días, además de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal. Y eso le vamos a restar el exento. ¿Cómo se realiza el exento? Pues como nota, el pago el exento de pago del ICR es un equivalente a 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio. Cabe resaltar que toda fracción de más de 6 meses se considera como año completo. En este caso fueron 26 años y los días en la que laburó
este trabajador en el último año sobrepasa más de 6 meses, pues se tomará como 27 años que estuvo prestando servicios, por lo que será 90 veces el valor de la UMA por 27. Eso nos dará el exento de 263.825.10. La resta de el exento más el total nos dará el grabado y será el grabado de 13 372.277.11. Aquí podemos ver las tablas que se deben de usar para el cálculo del ICR, que posteriormente en un momento lo realizaremos. Para la base de determinación, pues para el ICR en el artículo 96, pues debemos de encontrar primero el ingreso gravable. En este caso primero será el de finiquitos, que será de 12.714. Debemos de buscarlo en el límite inferior que anteriormente en las tablas pudimos observar. La diferencia se multiplicará por la tasa que igualmente podemos encontrarlas en las tablas. Eso nos dará el impuesto marginal, eso más la cuota fija nos dará el impuesto a retener total del finiquito. Ahora bien, para sacar el ICR para prima y eh, será será de la siguiente forma. La para prima y liquidación, prima de antigüedad y liquidación será de la siguiente forma. Se tomará el sueldo mensual ordinario, que serán 18.500. Eso le vamos a realizar el ICR, lo que pues también lo podemos observar en la segunda columna, que también debes encontrar, debemos de buscarlo en límite inferior, más la diferencia se va a multiplicar por la tasa y eso nos dará el impuesto, más la cuota fija nos dará el impuesto a retener. Ese impuesto que se acaba de realizar o que se realiza eh, hacia los 18.500, pues se le deberá igual este mismo sueldo ordinario y nos dará una tasa por el 100%, por 100 nos dará la tasa de ICR aplicable a la liquidación. Eso se multiplicará a la liquidación grabada que anteriormente pudimos observar y nos dará el total de ICR por detener por concepto de liquidación. El total para la determinación de finiquito neto y liquidación por despido injustificado ante la negativa de instalación, pues será el total de finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado, más el monto total de la prima de antigüedad, más el importe de indemnización, más la indemnización que le corresponde al trabajador por 20 días, más el importe de salarios caídos, menos el ICR, tanto para finiquitos por el concepto de liquidación, y nos dará el total neto de finiquitos y liquidación de 605.694.30 pesos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por el video.